Dos jóvenes fueron atrapados por los musulmanes y se los llevaron como esclavo. Cuando están en alta mar, uno de estos jóvenes comienza a dar grito, desesperado, porque jamás volvería a ver a su gente. Llevaría una vida miserable como esclavo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Ya esto no tengo esperanza. Todo se ha perdido. La razón que el que está al lado, el otro muchacho, está sereno, está tranquilo. Y el otro dice, pero tú te estás volviendo loco. Tú no te das cuenta que nuestra suerte ha cambiado, que nuestro destino de ahora en adelante seremos unos miserables esclavos. El otro muchacho dice, tranquilo, mira, mi padre es general de brigada. Te aseguro que mañana, antes de que raye el alba, estará mi papá negociando, haciendo acto de presencia con tal de rescatarme. Así que tranquilo, esa noche el amigo no pudo dormir, pero sin embargo su amigo estaba hasta roncando. Y efectivamente, los musulmanes estaban rodeados por 50 naves españolas para liberar al hijo del general. Shalom, bendiciones para todos. Soy Alexander Pineda, profesor de teología, también soy abogado y hago una presentación como le gustan a mis estudiantes, que es de la siguiente manera. Para los que no me conocen, me considero que soy una persona inteligente, simpática, brillante, chévere y bacana. Eso es para los que no me conocen. Sin embargo, para los que sí me conocen, sobre todo desde antaño, que no digan nada ni opinen porque no le estoy pidiendo opinión. Bien, tenemos un aspecto interesante que es que me surge por el contexto en que nos encontramos. Me han dicho en el trabajo, en la calle, en muchísimos aspectos en el que me desenvuelvo, que no entienden esto de lo que es el jubileo, porque estamos en este jubileo ordinario del año 2025 y la gente dice, explícame eso, ¿con qué se come eso? Y vamos a descubrir todo un mundo fascinante de cosas que ni nos imaginamos. ¿Te quieres enterar? Pues acompáñame. Bien, aquí estamos. ¿Qué resulta con el estamos en este año donde el Papa Francisco ha convocado un jubileo y lo ha hecho con una bula papal. ¿Qué es una bula? La bula es un documento oficial de la Santa Sede que viene este nombre de una especie de, sería, no es arcilla, pero digamos que sí, que era el sello, un poco mercochoso, con un color carmesí rojo, que se pegaba al documento para indicar que ese documento estaba sellado, que no había sido violado hasta llegar a su destinatario. Como la costumbre de poner este sello a los documentos papales, se identificaban estos documentos con el sello y llamaban bula. El Papa ha promulgado la bula Spes non confundis, la esperanza no defrauda, porque estamos en una situación a nivel mundial, como se ven las cosas, que la cosa está bastante complicada. Y además, cuando el demonio ataca a la humanidad con el pecado, con la muerte, lo primero que le roba es la esperanza. Siembra en el corazón del Adamá, del hombre y la mujer, la desesperanza. Por ende, el Papa lo de la esperanza. Es curioso, no es lo mismo vivir con esperanza que sin esperanza. Recuerdo que mi maestro espiritual, mi catequista, el Padre Alonso, cuando puso un ejemplo bien interesante, y era que habían dos jóvenes, para poder entender la idea de lo que es vivir con y sin esperanza, que no es lo mismo, dos jóvenes fueron atrapados por los musulmanes. La flotilla, los marineros musulmanes atraparon dos jóvenes que estaban en una playa, borrachos, perdidos, no saben ni de ellos. Y cuando llegaron los moros, atraparon a estos jóvenes y se los llevaron como esclavo. Cuando están en alta mar, uno de estos jóvenes comienza a dar grito, desesperado, porque jamás volvería a ver a su gente. Llevaría una vida miserable como esclavo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Ya esto no tengo esperanza. Todo se ha perdido. La razón que el que está al lado, el otro muchacho, está sereno, está tranquilo. Y el otro dice, pero tú te estás volviendo loco. Tú no te das cuenta que nuestra suerte ha cambiado, que nuestro destino
de ahora en adelante seremos unos miserables esclavos, donde los moros se van a aprovechar de nosotros que somos cristianos y nos van a querosear, se van a mofar de nosotros, van a dejarnos. El otro muchacho dice, tranquilo, mira, mi padre es general de brigada de España, de la corona española. Te aseguro que mañana, antes de que raye el alba, estará mi papá negociando, haciendo acto de presencia con tal de rescatarme. Así que tranquilo, esa noche el amigo no pudo dormir, pero sin embargo su amigo estaba hasta roncando. Y efectivamente, ¿qué pasó cuando rayó el alba de la mañana siguiente? Que la barca de los musulmanes estaba rodeada por 50 naves españolas para liberar al hijo del general. Ese ejemplo lo decía porque tiene que ver con la esperanza. La esperanza no es lo mismo vivir con que sin ella. El demonio, ¿qué es lo que primero que nos hace? Nos roba la esperanza. Viene el jubileo, y el jubileo viene, este jubileo especial, a devolvernos la esperanza. Por eso, spes non confundi, la esperanza no defrauda. Jubileo. El jubileo es una palabra que viene del hebreo shofar, que también tiene que ver con el cuerno, y está curioso, está vinculado en la raíz etimológica con el carnero que sustituyó a Isaac en el sacrificio. Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo porque se lo pidió Dios, pero Dios proveyó un cordero. Y aquí aparece lo que se llama la salvación vicaria. Un tercero paga por el culpable o por el que está, por decir así, el incumbente, el imputado. Y en la figura de este carnero que es sacrificado en lugar de Isaac, ya está prefigurando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hará por nosotros esta salvación vicaria. Nosotros somos los culpables, nosotros somos los que debíamos de pagar, sangre con sangre, a precio de sangre de la vida, y Él pagó por nosotros. Por eso ya es una buena noticia. Tú y yo no tenemos que pagar, no tenemos que sufrir, porque ya el mismísimo Hijo de Dios pagó por ti y por mí. El jubileo es un júbilo, lo tenemos en español, júbilo, gozo. Incluso, no sé, en otros países, pero aquí en República Dominicana, cuando alguien, después de darle toda una vida prácticamente, toda su juventud a una empresa, al Estado, en un trabajo, pues al final le entregan un fruto de todos esos años, un salario por año, y le dicen, mira, aquí está tu jubilación. De ahora en adelante te puedes ir a tu casa y todos los meses tú vas a recibir un salario, vas a recibir un cheque por ir sin trabajar. Y esto aquí le llamamos la pensión, pero sobre todo aquí llamamos jubilación, porque tiene que ver con el júbilo, con la alegría. En el contexto bíblico, ¿qué sucede? Que es interesante porque en la Biblia está el jubileo, esto lo heredamos del hebraísmo, y son cada semana de años, cada 7 semanas de años, 7 por 7 da 49, pues el año siguiente es un año jubilar y tenía características interesantes. ¿Y cuáles eran estas características? Bueno, pues entre ellas era que no se cultivaba la tierra. La tierra entraba en una especie de año sabático. Ay, y si la tierra no la cultivamos, ¿qué vamos a comer? No, ahí es donde está. Dios proveerá. Todo lo que produzca la tierra, eso es lo que comeremos. ¿Y cuál era la sorpresa del pueblo de Israel? Que descubría que que durante ese año, la tierra daba su fruto. Dios proveía, Dios ocupaba de su pueblo. Otra característica de este año jubilar es que se condonaban todas las deudas. Ya no debían nada, ningún hebreo le debía al otro cuando llegaba este año. Todas las deudas quedaban canceladas. Ustedes saben que siempre está lo que decimos en Dominicana, el tigueraje. ¿Qué hacían algunos? Que comenzaban a pedir prestado a todos sus hermanos hebreos un año antes del jubileo para que quedara condonada la deuda e inmediatamente iniciar el jubileo. Entonces, no, la Misná del Talmud tuvieron que regir al respecto y previamente, cada 3
4, 5 años antes del jubileo, estaba prohibido que se prestaran entre los hebreos, entre los judíos, porque el tigueraje estaba en todas partes. Otra característica era que si algún hermano hebreo, por deuda, lo que sea, caía esclavo, ese año del jubileo quedaba libre. También la tierra, si el patrimonio estaba comprometido, la heredad de mis padres, ya sea por apremio, por deuda, por lo que sea, entonces volvía al propietario en el año jubilar. El año jubilar era una cosa impresionante, era una cosa extraordinaria que sí valía la pena esperar, que producía lo que era el jubileo. Ahora bien, ¿qué sucede? Como nosotros heredamos el jubileo del hebraísmo, el jubileo se celebra cada 50 años, pero en la iglesia, en su sabiduría, ¿qué hizo la iglesia? La celebraba cada 50 años, pero llegó un momento, siempre en la Edad Media, en que hubo un poquito, ¿no?, de descuido, etcétera, y llegó a celebrarse cada 100 años. Tanto es así que hay un testimonio muy interesante de un señor que tenía 108 años y dijo que él dio el testimonio en el 1300, de que él se acordaba que cuando él tenía 8 años, su papá lo llevó a un jubileo a Roma en peregrinación. Eso fue en el 1200. Y él dijo que el papá le llevó en el 1200, él tenía 8 años, y él está dando ese testimonio en el año 1300. Entonces ya estábamos en un punto que el jubileo se estaba haciendo cada 100 años, pero la iglesia recupera otra vez y celebra lo de los 50 años. ¿Qué sucede? Hay un dato muy importante con esto del jubileo, que es en el año 1299. La gente, por superstición, por temor, no se sabe por qué, por presentimiento, van a donde el Papa y le gritan que que el mundo se iba a acabar en el año 1300. Por ende, en el 1299, todos van a Roma y le piden al Papa que proclame un jubileo, y que sea un jubileo extraordinario, que sea un jubileo para el perdón de los pecados, que le concedan indulgencia plenaria y todo eso. El Papa, Bonifacio VII, aprovechando vamos a decir, el santo temor del pueblo, que está anhelante de buscar la salvación, de encontrarse con Dios, entonces, ¿qué hace el Papa? Proclamó un jubileo para el del año 1300, y con el año jubilar, entonces asoció lo que nosotros llamamos la indulgencia, y dijo: programamos el año 1300 como año jubilar y concedemos a toda la feligresía, a todo el pueblo santo de Dios, una indulgencia, pero no plenaria, dice, plenísima, porque todo el mundo entendía que en el 1300 se acababa el mundo. Y el Papa, la Iglesia, Mater e Magister, madre y maestra, aprovechando todo este sentir del pueblo, lo aprovechó para evangelizar y convertir, conceder las gracias. Es luego, porque luego hay que ver qué sucede, que luego entonces Clemente, el Papa Clemente, no recuerdo si era séptimo, Papa Clemente, vincula al año jubilar y a las indulgencias con esto de por las ánimas del purgatorio. Y así como vamos creciendo y vamos aumentando, entonces de por qué la cosa. Luego se va a ver unos cuantos abusos, pero ahora no es el momento de detenerlos ahí. Un punto fundamental que sí tuvo que tomar en eso parte tanto el Concilio de Trento como el Concilio Vaticano II es este aspecto de la indulgencia. La indulgencia no perdona el pecado, no, porque para el perdón de los pecados ya tenemos un sacramento, que es el sacramento de la penitencia, de la conversión. ¿Qué entonces lo que hace la indulgencia? La indulgencia lo que hace es que cancela lo que es una secuela del pecado, de la culpa, que es lo que se llama la pena temporal. Cuando yo cometo un pecado de muerte, por ejemplo, un adulterio, es cierto que esto incurre en una culpa grave, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque hay un sacramento que es el del matrimonio, y al yo adulterar,
Entonces he cometido una falta grave contra Dios, los mandamientos, contra mí mismo, el templo, el Espíritu Santo, contra mi esposa, contra mi comunidad, contra la iglesia. Cuando me acerco en el sacramento de la penitencia y confieso mi pecado, este perdón me llega de la culpa del pecado, pero hay una secuela, hay una adherencia, una adhesión al mal, ¿eh? Que esto permanece. Entonces, no es que la gracia santificante no actúe, sí, pero que es esta adhesión, ¿eh? Y entonces esto es lo que cancela la indulgencia. Si esta pena temporal no es cancelada, no es extinguida, entonces ahí viene el purgatorio, que es el lugar entonces para ello. Ojo, en el purgatorio no se purifican pecados, no. Al purgatorio se van con todos los pecados perdonados. Lo que se extingue en el purgatorio es la pena temporal. Ojo, si esta pena temporal no es extinguida, no es purificada, si me condeno, ya no es pena temporal, es una pena eterna, condenado al fin. Un punto bien importante para que podamos entender esto, porque ¿de dónde surge las indulgencias, igual que el sacramento de la penitencia? Surge de la ternura, del amor gratuito de Dios. Dios es aquel que perdona el pecado, pero tenemos que estar bien claro qué es el pecado. Y si esto no lo entendemos, estamos fritos. El pecado, ¿eh? Para que el pecado, que es una ofensa contra Dios, es un asesinar la vida divina dentro de mí, el pecado, pues, tiene tres características para que sea pecado de muerte. Ojo, la iglesia primitiva y la iglesia actual también habían tres pecados, que eran lo que se llamaban los pecados triple A. Eran los pecados de muerte y por los cuales, por uno solo, era expulsado cualquier cristiano que cometiera uno de esos pecados. El pecado de los pecados triple A, porque comenzaban con la vocal A, estaba el pecado del adulterio, el segundo pecado era el del asesinato y el tercer pecado el de la apostasía. Entonces, qué curioso, fíjate tú, eh, son pecados de muerte que expulsaban a cualquiera de la iglesia, de la comunidad. Curioso, el rey David tiene estos tres pecados. David fue adúltero con Betsabé, pecó. Fue un asesino, mató al esposo de Betsabé, al general Urías, elitita, y luego apostató, porque quiso medir sus fuerzas, su seguridad con el censo, con qué cuento, para impuestos, para hombres, para la guerra, apostató. David fue adúltero, asesino y apóstata. Pero miren lo interesante, dice la escritura, he aquí a David, un hombre según mi corazón. ¿Cómo? David, según el corazón de Dios. Entonces, ¿el corazón de Dios cómo es? ¿Adúltero, asesino, apóstata? No, es que en David ocurre una cosa extraordinaria, que es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. David era débil, pero tenía una ventaja. Cuando el profeta Natán le echó en cara su pecado, David comenzó a llorar, a pedir perdón por su pecado y aceptó las consecuencias de su pecado. Nosotros, en cambio, ¿qué? Tenemos un riesgo, la perversidad. No, hombre, no. Mira, a esa compañera del trabajo le voy a dar para abajo, la voy a sonar y después yo me confieso, no pasa nada. Eso es perversidad. Una cosa es la debilidad y otra cosa es la perversidad. Si ya la debilidad pone las cosas complicaditas con la conversión, pues imagínate cuando tú le pones ese agravante que es la perversión, la perversidad. Entonces David, decíamos que tenía estos tres pecados triple A. David tiene una gran ventaja y es que deja que la gracia actúe, que no se resiste, no se defiende, no dice, no conoce como dice el libro de Proverbios, en lo que dice que la prostituta adultera se enjuaga la boca y dice, yo no he hecho nada. Ese es el perverso. Así son las perversas también. Entonces, a dónde vamos es que David, con su pecado y su conversión, da la oportunidad a Dios de engrandecerse, porque a Dios le encanta mostrar su amor,
su ternura, y para ello necesita un enemigo. Tú y yo, cuando hemos pecado contra Dios, hemos sido su enemigo, le hemos acariciado a la cara, le hemos despreciado. ¿Y cuándo aparece la grandeza de Dios? Cuando aparece amando al enemigo, al que le mata, al que le asesina. Esto ya de lo que hace Jesucristo en la cruz. Entonces, un dato importantísimo es esto. Para que el pecado sea pecado mortal, necesita tres elementos fundamentales. Primer elemento, el pecado tiene que tener materia grave. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo que ya me ha gustado mucho decir, y es que fue un joven a confesarse con el padre y le dijo, padre, me confieso que me robé una soguita, una soga pequeña. Y el padre le dijo, pues hombre, hijo, pues una soguita, pues eso no es nada, tío. Pues te doy la solución. Y le dice, no, padre, lo que pasa es que esa soguita tenía amarrada 4 vacas, un caballo y una yegua. Entonces ya la cosa no es una soguita. Ya entonces, si era una soguita, eso es materia leve. Pero al tener ya todos esos elementos amarrados, pues entonces ya es materia grave. Otro elemento importante para que el pecado sea de muerte, sea grave, es que el pecado tiene que ser libre y voluntario. Yo también pongo un ejemplo medio jocoso, que es que, por ejemplo, bueno, Shakira o Jennifer López, bueno, cualquiera. Imagínense que Jennifer López viene a Santo Domingo, me ve por ahí y dice, wow, pero qué morenito, qué simpático y qué saladito, mira qué salero tiene ese moreno. ¿Verdad? Entonces, ella viene, me secuestra. Si Jennifer López hace eso, entonces yo no he cometido pecado. No, claro que no, porque a mí me violentaron. Yo no fui libre, no fue voluntario, fue contra mi voluntad. Lo que pasa es que, claro, como yo quiero ser cristiano, no me resisto al mal. Pero bueno, no estuvo mi libertad, estuvo comprometida. Pero otro elemento importante es que el pecado entonces tiene que ser con plena conciencia. Yo sé que está mal. Cometer adulterio está malísimo, pero digo con plena conciencia que sé que está mal, que ofendería a Dios, que mataría la semilla divina en mi ser con un pecado de muerte, y al final digo, se me importa, lo haré, me jondeo, mira, me lanzo. Esas tres características es vital decirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hemos cometido pecados de muerte, ha sido en materia grave, ha sido libre y voluntariamente y sobre todo con plena conciencia de que estábamos atentando contra la vida eterna sembrada en nuestro ser, que estábamos atentando contra la presencia del Espíritu Santo, que inmediatamente se fue. Entonces, ahí, con esos tres elementos, porque Dios a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados en estos tres puntos. Yo lo he hecho conscientemente, yo sabía que estaba mal, yo era amigo de Dios y no me importó. Dios cuando hace esto está mostrando una cosa fundamental. Dios es amor. ¿Y cuál es la esencia del amor? La esencia del amor es perdonar lo imperdonable. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Perdonar lo imperdonable. En el mundo solamente se da una segunda oportunidad. Y no más. Dios a nosotros da infinitas segundas oportunidades. Esto es extraordinario. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y otra cosa fundamental, que esto es vital. Dios es infinita misericordia, como antes el jubileo era cada 50 años, muchas personas no llegaban a ver un jubileo en su vida. Porque imagínate, cuando llegó un momento que la gente moría a los 40, 47 años, ya antes de los 50 era un anciano. Entonces, en infinita sabiduría, la iglesia determinó que se celebrara el jubileo cada 25 años, para que así las personas tuviesen oportunidad no de vivir un jubileo, de vivir 2, 3 y quién sabe si hasta 4. Entonces, tiene que ver también esto con la misericordia de Dios por un lado, y por otro lado también con la sapiencia de nuestra Santa Madre Iglesia. Y le doy un dato. Ahora nosotros estamos en este jubileo del año 2025, pero dentro de 8 años tenemos otro jubileo. Te lo anuncio desde ya.
Dentro de 8 años vamos a tener el jubileo de los 2000 años de que un Dios se encarnó, tomó nuestra carne y subió a la cruz y murió por ti, por mí. Dentro de 8 años serán justo 2000 años, pero estaremos en el 2033. Y este jubileo, la iglesia va a tirar las cosas por la ventana. Será un júbilo eterno, buenísimo, bacano, chéverísimo. Por ende, qué bien. Este jubileo nos ofrece a nosotros, todos los jubileos, para ganar las indulgencias. Ya tenemos que estar confesados, son los requisitos, las condiciones para poder entonces acogernos a las gracias del jubileo. No es mágico, sino que hay que hacer una serie de cosas que esté a nuestra disposición de conversión, de entrar en la gracia. Y lo primero es que sería lo de la confesión. Es necesario la confesión, escuchar la Santa Misa, rezar el rosario, orar por la salud del Papa, orar por los fieles difuntos. También está lo de peregrinar ya sea a Roma, a los lugares que pone la iglesia, incluso los lugares de atravesar la Puerta Santa. Aquí tenemos la Catedral Primada de América, tenemos a Nuestra Señora Santa Bárbara. En cada diócesis hay una puerta santa para que todos los fieles la atraviesen y puedan ganar indulgencias, las cuales tú puedes ganar. Si en un día tú ganas más de una indulgencia, las otras, una para ti y las otras las puedes ofrecer por un familiar difunto, por el eterno descanso de mi padre, por mis hermanos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo importante? También hay otras recomendaciones que da el Papa en la encíclica, en esta bula papal que abre la convocatoria al jubileo de este año, y es las recomendaciones, es la de visitar a los enfermos, pedir por y visitar a los de la cárcel, velar por los ancianos, aconsejar y orientar a los jóvenes, a los niños. Son recomendaciones que va dando el Papa en este documento. Eh, ¿Cómo concluiría? Pues concluyo de la siguiente manera. Mira, Dios nos ama con tanta ternura que es tan loco, pero loco de amor por ti, por mí. Y por ende se ha inventado este jubileo, este año jubilar, para ver cómo se acerca a ti, cómo a ti llega la gracia de que tú puedas tener un encuentro personal con Jesucristo, con el Dios trino y uno. Dios está loco por ti. ¿Sabe de qué me enteré? Yo me enteré que Dios se trancó en un manicomio. Sí. ¿Y sabe qué está haciendo en el manicomio? Tiene todas las paredes llenas de tu fotografía. Me dicen que compró el último CD que tú grabaste, cantando desafinado, y se pasa el día entero oyendo tu voz. Dios se pasa el día entero viendo el TikTok y todo lo que tú subes en las redes. Dios está loco, perdido por ti. Dicen por ahí que cada loco con su tema. Tú eres el tema que tiene vuelto loco a Dios. Te ama con infinito amor, con infinita ternura. Hermanos, que este jubileo sea un tiempo de gracia. Aprovechemos el Kairos y que Dios en nuestro corazón habite siempre y nos haga felices. Recuerden de seguirnos, suscríbete a nuestro canal, danos seguimiento y dime si te ha parecido tontería lo que he dicho, si te ha parecido interesante, si quieres algún tema que abordemos al respecto, pónmelo en las notas, que yo te haré caso y te seguiré. Hasta el próximo video. Bendiciones para todos.